No he visto veces esto en fondos de pantalla, el Windows y pitos y flautas. Es realmente espectacular ver los colores del mar, ¿eh? No digo palabras. Hola, hola, buenos días, un saludo desde las ruinas de Tulum, aquí en la península de Yucatán. Me he venido a echar un vistazo a las famosas ruinas al lado del Caribe que se han visto en un montón de fotos de pantalla de Windows, a ver si es tan espectacular como se ve. Y bueno, pues un poquito de historia que me ha comentado aquí el guía con el que voy, es que esto era un puerto de gran importancia en su época. No era el más importante que había, el más importante que había te quedaba un poquito más para arriba, pero este tenía cierta relevancia. Además, una cosa interesante que tenía este sitio es que fue el primer sitio que vieron los españoles, el primer sitio maya que vimos cuando pasamos por la zona. Ahora lo enseñaré porque esto está justo al ladito de lo que es el mar, está ahí. Entonces lo vieron pasando, dice que se quedaron flipando porque imaginaros todo esto que se ve por aquí. Os voy a dar una vuelta a la cámara, con todos estos edificios por aquí pintados de colores en un arrecife aquí. Entonces lo vieron pasar, pero no pudieron desembarcar. Entonces no pudieron desembarcar por una cosa que os voy a enseñar ahora, que me voy a acercar a lo que es el mar, que se ve espectacular, que es un arrecife larguísimo, que es el segundo arrecife más grande del mundo, después de la gran barrera de coral de Australia, que les impidió llegar a tierra firme. Entonces los españoles pues siguieron navegando y se fueron un poquito más para arriba. Entonces la ciudad esta apenas queda nada, solo queda esto que estáis viendo por aquí, con el templo ahí arriba y luego el castillo, que es el que habéis visto por detrás. Y lo que queda, esto debía ser el centro religioso o lo que fuere de la ciudad. Está rodeado por un muro y ahí en medio, en ese descampado, es donde parece que se hacía el mercado de esta ciudad portuaria, ¿no? Entonces Tulum parece que significa muro, así que tampoco se rompieron mucho los cuernos a poner el nombre. Supongo que ese no sería el nombre original, sino que sería el nombre que le pondrían los españoles. Entonces Tulum es muro y es un muro que rodea la ciudad, un muro que, si se puede decir la verdad, poca función defensiva debía de tener, y era más que nada un muro social. Un muro social es para defendernos, para separar los diferentes estamentos sociales que formaban lo que es la ciudad. Y bueno, os voy a enseñar lo que es la playa de Tulum, que esto es realmente precioso. No sé si al fondo podéis llegar a ver las olas por allí. Eso es el arrecife que protege a toda esta zona. Muy interesante, me comentaba el guía, la mayoría de nombres mayas que conserva esta zona, la gran mayoría son fallos de traducción. Pero no. O sea, hay nombres en plan no te entiendo. O sea, claro, porque luego los españoles aprendieron la lengua maya, de hecho incluso hicieron gramáticas de lengua maya y cosas por el estilo, para que luego se diga, a ver si hay una gramática de apache por ahí. Entonces hicimos gramáticas de la lengua, hubieron gente que aprendió el idioma y luego pues ya se supo lo que en realidad querían decir. La estructura más icónica que tiene es lo que es el castillo, que es este que os voy a enseñar ahora. Este de aquí es el castillo, que es el más grande y es el que está mejor conservado. Pero aún así hay muchas otras estructuras por aquí delante, como podéis ver, que incluso conservan los grabados originales, los colores y cosas por el estilo. Así que realmente, para tener los años que tiene, está muy bien preservado. Como nota interesante, los mayas, no confundamos mayas, aztecas con incas, son cosas totalmente distintas. Cuando llegamos nosotros, los españoles, los mayas ya estaban de capa caída. O sea, esta cultura ya estaba básicamente... Qué bonito, ¿eh?
esta cultura básicamente estaba ya desapareciendo. O sea, cuando se llegó a Chichén Itzá y todo aquello, estos estaban en guerra de taifas, básicamente. Estaba en una guerra civil constante y poca cosa más. Los aztecas no, los aztecas estaban bastante más en su apogeo. Pero los mayas ya poca cosa quedaba. Así que para que os hagáis una idea, en el 1540 esta ciudad ya estaba abandonada. O sea, ya ellos mismos la dejaron en función de otro tipo de rutas comerciales. Bueno, voy a subir por aquí arriba, os lo voy a enseñar porque hay bastante gente. Al tener caminos más estrechitos, esto es un poquito más agobiante que Chichén Itzá. Chichén Itzá era más fácil moverse y esto un poquito agobiante. Además con el calor que hace, y hay bastante más gringos que en lo que es Chichén Itzá. Pero bueno, voy subiendo para arriba y mirad qué bonito que es esto. Además está saliendo como lo que es el sol y la verdad es que está quedando un día muy bonito. Eso sí, hace un calor y una humedad de infierno. Pero bueno, voy a acercarme para acá para que veáis lo bonito que es esto. Pues aquí estoy rodeando el castillo este, que otra cosa curiosa que tiene es que es el único montículo que hay prácticamente en toda la costa. O sea, la península de Yucatán, por lo que parece un impacto meteórico hace 65 millones de años. 65 millones de años. ¿Por qué me suena ese número? Y el caso es que levantó todo lo que sería el suelo marino y lo puso en la superficie, según cuentan aquí los guías, porque también no sé hasta qué punto se habla de geología esta gente. Pero eso es la razón por la cual es tan plana. O sea, toda la península de Yucatán es plana y es sin ríos. O sea, no tiene ni un solo río por encima de la superficie. Pero por debajo de la superficie sí que tiene muchos ríos. Y entonces por eso tiene tantos cenotes y cosas así. Así que por eso en esta parte del mundo vivía gente, pese a que parezca que no tuviera agua. Y bueno, este es el único montículo que había en una zona privilegiada y se utilizaba tanto de vigilancia como faro. Así que había un faro, sería, la electricidad no tenían, así que sería de llama como los romanos. Y por eso esta ciudad pues era tan importante, porque estaba colocada en este sitio tan privilegiado. Y bueno, ahora justo delante mío tengo algo que seguro que va a levantar más de una sonrisa, que es esto. Esto lo tuve de fondo de pantalla del Windows, yo creo que por lo menos un mes. Y aquí está, delante mío. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me voy a emocionar. Bueno, y con esta auténtica maravilla detrás mío, voy a continuar paseándome por las ruinas de Tulum, porque parece que esto continúa hacia allí, y hay este paseíto por el que estoy caminando al lado del Caribe, que bueno, no he visto nada igual, es increíble. Y además lo bonito que es el entorno, todo eso tiene esa maravilla de arenas blancas y tal, que simplemente con girarme un poquito, tengo aquí esta ruina maya, auténticamente espectacular, colocada aquí al lado de este entorno privilegiado. O sea, es muy bonito. O sea, Chichén Itzá tiene lo que es la pirámide y tal, que es única hasta decir basta, pero lo que es Tulum, la ubicación de Tulum, el hecho de que esté tan cerca del mar, que tengas la combinación de estos colores grises de la piedra con los azules del mar, con esta costa que es precioso. Es que no puedo parar de mirar esto, o sea, no puedo creer que lo tenga delante. Es increíble cómo se combina una cosa con la otra, con el hecho de que haya tanto preservado, las ruinas arqueológicas, la riqueza histórica del lugar. Wow, me gusta más que Chichén Itzá,
no os voy a engañar. Aparte de que es muchísimo más accesible si estás en Cancún, de lo que es Cancún a Chichén Itzá, pues tienes tu buena 2 horas y media. La carretera es buena, hay autopistas, pero quieres que no te tiras 2 horitas y media. Mientras que aquí llega en 1 hora 40 o 1 hora y media desde Cancún, pasando por lo que es Playa del Carmen, con lo cual, quieras que no, se llega más fácil. Con mucho que digan que es más pequeño, que tiene menos valor arqueológico y todo eso, realmente es muy chulo. Otra cosa interesante que tiene... ¡Wow! Ahora lo digo. Mira qué cosa más bonita. Es que aquí dentro no hay vendedores. En Itzá sí que hay vendedores, muchas tiendecitas puestos dentro del restaurante. En mi opinión, estropea un poquito la experiencia, ¿no? Si no me equivoco, los guías me decían que por culpa de eso la UNESCO luego les retira el hecho de que esté protegido, porque venden demasiado poco. Y ya tienen planes para mover a los vendedores fuera de la zona de Chichén Itzá, para abrir el mercado, y ahí es donde van a poder vender. Pero aquí no tienes vendedores dentro, simplemente tienes turistas y los guías, con lo cual, no sé, me da un aspecto un poquito diferente, aunque bueno, los vendedores, como ya vimos ayer, tampoco es que no gustaba mucho. Pero bueno, voy a seguir caminando por aquí. Bueno, pues voy a seguir. Entonces, una de las cosas que tiene los que vais viendo este canal es que siempre comparo cosas. Ya sabéis que las comparaciones son odiosas, pero es lo bueno que tiene haber viajado un poquito y poder poner las cosas un poquito en perspectiva. Entonces, ¿qué es lo más parecido que me he encontrado a esto, ¿no? En el sentido de maravilla arquitectónica, en el entorno de los trópicos y tal. Entonces, diría, hay otra cosa bonita para ver, que hay cola para ver la foto. Voy a verla del otro lado. Entonces, ¿qué sería lo más similar que yo he visto a esto? Que dé unas sensaciones muy parecidas. Pues diría que Bali. Diría que Bali es el sitio que he estado. Mira qué bonito es. Wow, qué preciosidad, Pues diría que es Bali, en el sentido de templos espectaculares, con ese tono surrealista que no se asocia con nuestra cultura, al lado del mar, con un clima agobiante de calor de los trópicos, con este tipo de vegetación, con estas aguas fantásticas. Bali es lo más parecido que se me ocurre a Ribera Maya. Lo que es diferente, y claro, estas son ruinas arqueológicas, ¿no? Esto no funciona. Mientras que Bali, ¿no? Bali, lo que te encuentras son templos hinduistas y que están en activo, con lo cual es totalmente diferente. Esta es una cultura que pasó. Bueno, lo que estoy viendo detrás, lo que pasa es que yo como me voy grabando no lo veo, pero mira detrás qué bonito que es esto de aquí. Pues bueno, pues habéis visto que hace 30 segundos hacía su buen solecito, su calor, pues se ha torcido el tiempo y me está poniendo a llover. Menos mal que hace calor y supongo que me secaré pronto, pero ahorita fijaros en las nubes cómo ha cambiado esto, y aquí no hay ni una sombrilla ni nada, así que me estoy poniendo pues nada, en Caribe, qué bonito, siempre hace calor, venís a Caribe, que hace mucho calor. Bueno, y ya, con la cámara mojada, y ya salgo y se sale a través de lo que es el muro.
el muro de Tulún, el muro de protección, así que es bastante chulo que salgas a través de lo que precisamente da nombre a la ciudad, porque Tulún significa muro. Entonces ahora estoy en la parte de fuera, que aquí es donde vive la gente normal, donde vivía la gente normal, ya que ahí dentro era donde vivía el estamento político y religioso. Y según me comentaban que esta ciudad era bastante grande, eran como unos... A mí no me ha cuadrado el número, ya os lo digo. Me comentaban que era como unos 20 kilómetros de largo y unas 5.000 personas. Pues poca densidad de población tendría eso, ¿no? 20 kilómetros lo que mide la isla de Manhattan. Y me estás diciendo que solo había 5.000 personas. Porque estaban tan separados. En fin, no lo sé, es lo que me comenta el guía. Pues nada, voy saliendo por aquí, ¿vale? Y no sé a dónde voy. Yo espero que me voy a encontrar con el guía donde están las tiendecitas, que espero poder encontrarlas. Voy a tirar por aquí y lo mismo ya. Con esto concluyo. No lo concluyo, que os voy a enseñar las tiendecitas para que así tengáis una visión completa de lo que es la experiencia de venir a Tulún y no simplemente de la parte más turística. Pues bueno, ya saliendo de las ruinas de Tulún, una vez sales de todo lo que es el complejo, acabas llegando a esto que os voy a enseñar ahora, que está chulo para comprar recuerdos y cosas así. Os lo voy a enseñar, que pase por esta buena gente. Fijaros lo que hay aquí. Tiendecitas de turistas. Hay monos para tocar, iguanas. Y bueno, y por aquí es donde he quedado con mi guía, que creo que he quedado en lo que es el Starbucks, a ver si lo encuentro. Pero bueno, aquí unos guerreros mayas, un mono, no, quita, loro, plumas, ese casi me echa el mono encima, quita, hombre, qué asco. Bueno, y nada, pues aquí estoy en Kirilandia, yo el primero, y nada, voy a meterme por la tiendecita a ver si venden alguna cosilla, a ver si encuentro a mi guía. Bueno, Tulún.